Hola a todos. Si tu objetivo es el de contar con todos los conocimientos necesarios para estructurar un plan de emergencias, te invito a que veas este tutorial. Los planes de emergencia son considerados como los mecanismos de actuación de las organizaciones para hacer frente a las amenazas. Y aquí es donde viene una pregunta muy importante, y es la de por qué hacerle frente a la amenaza y no contribuir a la eliminación de las diferentes causas. La respuesta verdaderamente es sencilla y se debe a que las amenazas son consideradas como factores externos en los cuales tu organización no tiene ningún poder para modificar o para corregir. Miremoslos en ejemplos prácticos. Una erupción volcánica, un sismo, un robo, son escenarios en los cuales la organización no puede ejecutar ningún control para evitar que se materialicen, porque son factores externos y del medio que son muy difíciles de controlar. La única forma de hacerlo es que te mudes a otro sitio en el cual no se presenten estas amenazas. Pero vamos a encontrar que en el momento en el que yo me mude a ese nuevo sitio, se van a materializar otras amenazas completamente diferentes. Justo en estos momentos acabamos de encontrar una característica fundamental de los planes de emergencia, y es que son cambiantes. Y son cambiantes debido a dos cosas. La primera de ellas es que tu organización se mude a otro sitio o se abran múltiples sedes. Ahí tendremos que identificar cuáles son los factores que pueden tener una afectación a la seguridad y salud de mis colaboradores. Pero también puede presentarse que el entorno donde se encuentra tu organización cambió, por lo tanto, se deban detectar nuevas amenazas que puedan tener un impacto negativo a la seguridad y salud de tus colaboradores. Ya habiendo visto esta breve introducción, vamos a ver los componentes más importantes que debes considerar cuando estés estructurando un plan de emergencias. La primera actividad que debes emprender al estructurar un plan de emergencia es el de determinar las amenazas. Es por eso que debes tener presente de que nunca debes de partir de supuestos, ya que estás orientando todos tus esfuerzos en definir protocolos y medidas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo en el momento en el que se materialice una emergencia. Para ello, siempre te recomiendo de que partas de los conocimientos de los expertos. Instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, los bomberos constantemente se están preparando para enfrentar las diferentes situaciones que se pueden presentar en tu ciudad. Es por eso que debemos acudir a ellos y acotar el universo específico que aplica a nuestra organización. También te puedes apoyar en instituciones como la ARL, que constantemente están asesorando organizaciones en el tema de amenazas que se pueden presentar en un sector. Existen algunas instituciones que se enfocan en unas amenazas específicas. Les voy a poner algunos ejemplos. En el caso de sismos y actividad volcánica, el Servicio Geológico Colombiano, que está ubicado en mi país, se encarga de determinar dichos escenarios. Para el caso de actividades o de escenarios de riesgo público, como lo son los robos, extorsiones, todas las actividades de terrorismo, instituciones como la policía pueden sectorizar y definir cuáles pueden ser los escenarios que se pueden materializar dentro de la ubicación de mi organización. Es importante considerar todos los elementos que pueda, ya que son los insumos necesarios para construir mi plan de emergencias. Hay una consideración muy importante que debes tener presente cuando estás definiendo las amenazas, y es que no solamente basta con nombrarlas o saber cuáles se pueden materializar o pueden tener un impacto negativo, sino que deben ser muy bien caracterizadas. Es decir, cuál va a ser el alcance en caso de que se materialicen cada una de ellas. Es decir, si se va a materializar, por ejemplo, un sismo, ¿cuáles pueden ser los escenarios más graves que se pueden presentar de acuerdo al histórico que te determinó ese experto? Viendo históricos de afectaciones a la infraestructura o a la operación de las organizaciones o del mismo sector donde te encuentras, y cuáles pueden ser las afectaciones que se pueden generar a los colaboradores de tu organización. Otra de las estrategias en las cuales te puedes apoyar para caracterizar las amenazas a las que se enfrenta tu organización
es dirigiéndote a los equipos de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones de tu alrededor. Puede que ellos ya hayan hecho una caracterización minuciosa y puede ser un ejercicio complementario. Es recomendable que no solo te bases en lo que tengan estos, dado que se puede presentar el riesgo de que ellos hayan partido de supuestos. Normalmente estos ejercicios son confirmatorios, en el cual vas a poder tener una mayor claridad o puedes confirmar ciertos datos de los que has ya indagado. Ya después de haber caracterizado las diferentes amenazas a las que se enfrenta tu organización, debes pasar al paso número 2 y es el de establecer en primera instancia la valoración y la priorización del nivel de vulnerabilidad. Para ello te recomiendo de que te bases en 3 variables puntuales. La primera de ellas, probabilidad; la segunda, impacto a las personas; y la tercera, impacto al sistema de gestión o a tu organización. Acá podemos ver un ejemplo de una escala que tiene esas 3 variables. La primera de ellas es donde podemos ver qué tan probable es que se materialice ese escenario o ese evento negativo dentro del lugar en el que se encuentra tu organización. La segunda, vemos claramente cómo impacta a la seguridad y salud de los trabajadores de tu organización. Y por último, vemos una en la cual vemos el impacto al sistema de gestión o a tu organización en costos o operatividad de la misma. Finalmente, llegamos a la ponderación, en la cual tomamos la probabilidad, el impacto en las personas y en la organización, arrojándonos un resultado, el cual nos define la priorización. Acá podemos ver un ejemplo de ello. La determinación del nivel de vulnerabilidad te permite a ti como organización también extraer otra información importante, y es la de saber qué tan preparada está tu organización para enfrentar cada uno de los escenarios posibles. Si tu gente es competente, si cuentas con brigada, o si las instalaciones y tu equipo para atender una emergencia son lo suficiente o las necesarias para hacerlo. De lo contrario, podrías estar identificando otros riesgos específicos que deben ser contemplados en tu matriz de identificación de peligros. Ya después de haber definido el nivel de vulnerabilidad dependiendo de cada amenaza, el paso a seguir es el número 3, y es en este momento donde tú debes hacer un inventario de todos los recursos que tienes para enfrentarlas. Te recomiendo que hagas una especie de matriz en la cual plasmes tus amenazas y los recursos, definiendo cuáles son los aplicables a cada una de ellas. Dentro de los recursos más importantes encontramos los siguientes. El primero, las personas. Ahí es donde tenemos que analizar si primero contamos con brigadistas para atender cada una de las emergencias, y segundo, si el personal que labora dentro de nuestras instalaciones o fuera, si es que se presentan las amenazas, está preparado para enfrentar cada uno de esos escenarios. Tenemos un segundo tipo de recursos y son todos los insumos y equipos, dentro de los cuales tenemos botiquín, kit de emergencia, camillas, extintores y cada uno de ellos, que son todos los insumos para atender esos múltiples escenarios que se puedan presentar. Ya por último tenemos los recursos procedimentales, y es cómo he documentado verdaderamente los escenarios a los cuales se pueden enfrentar y cuáles son los mecanismos de actuación. Muy probablemente en el inicio de la estructuración de un plan de emergencia no los vas a tener, pero el objetivo es que los construyan a medida de que vas estructurando este documento que es tan vital. Vamos a continuar ahora con el paso número 4. Y es el de, si en caso de que en tu inventario no contaras con todo el modelo procedimental, guías, manuales instructivos para atender cada una de las emergencias, pues es en esta etapa donde debemos documentarla. Siempre debemos tener presente que al definir cuáles van a ser los mecanismos de actuación, nos remitamos a las amenazas, identificando 2 aspectos puntuales. El primero de ellos, cómo se materializaría esa amenaza en mi organización o en el área donde se encuentra ubicada. Y segundo, cuáles son los efectos que tendría en las personas y en la organización. Es de esta forma que podremos definir
protocolos y mecanismos de actuación acordes a las necesidades de nuestra empresa. Para ello, vamos a remitirnos a un ejemplo específico. Imaginémonos que una de las amenazas que detectaste dentro del proceso de análisis de vulnerabilidad es el de una erupción volcánica, pero no como te la imaginas. Directamente nos direccionamos hacia los expertos técnicos, los cuales nos manifestaron que el único elemento que podría generar una afectación a la salud y a las instalaciones sería la caída excesiva de ceniza, la cual podría tener un impacto en el sistema respiratorio de las personas y en las fuentes hídricas de la organización. Miren esta parte tan fundamental. Temas como la lava o la proyección de material rocoso que pudiese tener un impacto también negativo no es un objeto de preocupación. Por lo tanto, si no lo hubiésemos analizado desde esa perspectiva, muy probablemente nos pudiésemos haber centrado en los tres, cuando verdaderamente el que sí era de preocupación era uno, y es el tema de ceniza. Para ello, nuestra organización establece las siguientes medidas. El primero es cerrar todas las vías que me comuniquen con el exterior, tales como ventanas, puertas, de tal forma de que no permitamos que entre la ceniza a nuestras instalaciones. La segunda, cerrar todos los pasos de agua de tal forma de que no ingrese agua contaminada a las instalaciones. La tercera, emplear los elementos como lo son los tapabocas para cada uno de los colaboradores de tal forma de que minimicemos el riesgo de una afectación a su sistema respiratorio. Y por último, en caso de requerir consumir agua, pues deberá contarse con bidones con agua potable. Acá entonces tenemos 4 medidas de nuestro protocolo de actuación, pero también encontramos otros elementos. Insumos, como lo son los elementos de protección personal o el agua, deben ser considerados como uno de los recursos necesarios para poder dar una continuidad a la seguridad y salud de los colaboradores en el momento en el que se presente esa emergencia. Ya después de haber establecido cada uno de los mecanismos procedimentales para actuar frente a cada una de las emergencias, viene el paso número 5 y es el de establecer los mecanismos de coordinación. Es decir, cómo va a actuar nuestra brigada de emergencia ante los diferentes escenarios que se pueden presentar. Para ello, recomiendo siempre establecer 4 mecanismos de actuación o de coordinación. El primero de ellos es, si bien ya establecimos todos esos modelos procedimentales para actuar en cada una de las emergencias, tenemos que definir cómo vamos a coordinarlos, de forma generalizada, abarcando todos o específica para cada uno de los escenarios que se puedan presentar. El segundo, muy probablemente se van a requerir de ejercicios de evacuación, entonces tenemos que definir cómo va a ser el proceso de coordinación de las evacuaciones. O, por ejemplo, de una atención primaria de incendios. Entonces, ¿cómo se va a atender esto por parte de la brigada? O también el tema de primeros auxilios. Miren que es un componente muy integral en el cual debe ser definido con el fin de que la coordinación sea de la mejor forma y sea un ejercicio muy eficaz en el cual los colaboradores también se sientan acompañados por ese equipo que va a tener un mayor dominio o un mayor conocimiento acerca de las emergencias o amenazas que se pueden presentar dentro de la organización. Al ya tener todo el mecanismo de actuación y de coordinación de la emergencia, continuamos con otros elementos fundamentales y se encuentran en el paso número 6 y es definir todos los grupos de emergencia que pueden garantizar una ayuda en el momento en el que se materialice nuestra emergencia. Recuerden que lo primero que nosotros debemos velar es por la oportunidad de la atención. Para ello, tenemos que definir cuáles son los organismos de socorro como policía, defensa civil, Cruz Roja que están más cercanos, captar sus números para poder comunicarse inmediatamente esto se materialice. Otro tema muy importante y es que se puede ver afectada la salud de las personas, por lo tanto deben ser direccionadas a centros asistenciales. Para ello también tenemos que hacer un mapeo de nuestra zona, en la zona donde se encuentra la organización y definir cuáles son las instituciones de salud más cercanas a las cuales puede ser remitida el colaborador en caso de que se genere una afectación a su salud. Otro de los elementos fundamentales de los planes de emergencia es el que está consolidado en el paso número 7
y es el de definir cuál es la ruta de evacuación y los puntos de encuentro. Para el primero, debemos tener presente que debemos contar con los planos de la organización. De esta forma vamos a poder realizar una inspección mucho más detallada de los espacios, identificando cuáles son aquellos que cuentan con los pasillos más amplios, vías o puertas difíciles de bloquear, cuáles son las rutas mucho más rápidas para salir al exterior y que cuentan con una mejor estructura. Todos estos elementos son vitales para determinar cuál es o cuál va a ser la ruta de evacuación. Ya cuando las personas estén afuera, deben dirigirse a un sitio seguro en el cual puedan estar durante el momento en el que se presente la emergencia, pero también para diagnosticar fácilmente cuál es su condición de salud. Para ello también debemos tener presente otros elementos puntuales. El primero de ellos debe ser un sitio en el cual no vaya a haber caída de material, que esté preferiblemente al aire libre. El segundo debe ser un sitio fácil de acceder, es decir, las personas deben poder llegar fácilmente sin ningún obstáculo, pero también los organismos de socorro. Todos estos elementos son fundamentales para poder definir un punto de encuentro. La otra opción que también es recomendable es que sea un sitio cercano, en el cual no se va a generar un riesgo de desplazamiento de la empresa hacia el sitio específico. En el paso número 8 vamos a volver a hablar de recursos, pero no como lo habíamos visto anteriormente en el que solamente hacíamos un inventario. En este caso debemos realizar una retrospectiva de todo lo que hemos construido, qué es lo que hemos definido como intervención, para de esta forma establecer cuáles son los recursos que necesitamos y determinar si lo que ya teníamos era suficiente o por el contrario necesitamos adquirir más recursos. Recursos tales como procesos de capacitación para nuestros equipos de coordinación como lo son la brigada o los conocimientos que necesiten nuestros colaboradores para atender esa situación que puede poner en riesgo su integridad. También si se necesitan insumos o equipos o elementos de protección personal necesarios, tales como extintores dependiendo del tipo de fuego el que se pueda presentar, camilla, kits de emergencia, botiquines de emergencia, todos esos insumos que son necesarios para atender cada uno de los escenarios que se pueden presentar. Siempre debemos de ser conscientes de que nuestras organizaciones tienen recursos limitados, por lo tanto debemos mirar hasta qué punto podemos llegar. Lo ideal es que podamos tener todo lo que necesitamos, pero de no ser así debemos priorizar de acuerdo a las amenazas o emergencias que se puedan presentar. Recomiendo que estos rubros que van a ser normalmente adquisiciones, se incluyan dentro del presupuesto anual del sistema de gestión, de tal forma de que puedan ser adquiridos con anterioridad. En el momento en que la organización suministre los recursos necesarios para atender la emergencia, debemos pasar al paso número 9. Y es en ese momento donde debes definir ejercicios simulados que son los que conocemos normalmente como simulacros. Estos deben abordar cada una de las amenazas que detectaste en tu plan de emergencias, de tal forma de que se mire qué tanto se han implementado esas medidas dentro de la organización. Es recomendable que estos ejercicios se realicen de forma periódica, de tal forma de que se evalúe y se tome una conciencia clara de las amenazas que pueden afectar a los colaboradores y a la misma organización. Se recomienda que se establezca un objetivo y se miren múltiples elementos. Dentro de ellos, el primero, qué tan adherentes son los colaboradores de acuerdo a los protocolos definidos, si verdaderamente los están aplicando o no. Segundo, cuál es su tiempo de respuesta. Tercero, los mecanismos de coordinación establecidos por la brigada fueron eficaces y verdaderamente están ayudando a proporcionar que se cumplan con los lineamientos establecidos en mi plan de emergencia. Cuarto, que los recursos suministrados verdaderamente sean los necesarios o por el contrario faltaron algunos adicionales. Y quinto, que se haya cumplido el objetivo del simulacro. Todos estos elementos nos pueden permitir determinar capacidad, es decir, qué tan preparados estamos o qué otras cosas necesitamos para poder mejorar la respuesta ante las amenazas a las que se encuentran expuestos nuestros equipos de trabajo. Ya en este momento estamos a solo 2 pasos de terminar con los elementos necesarios para la estructuración de un plan de emergencias. El paso 10
está relacionado con el seguimiento y la supervisión de los recursos suministrados. En muchas ocasiones podemos encontrarnos que gran parte de los recursos, como lo son los kits de emergencia, los botiquines o los extintores, pueden presentar unos vencimientos o se pueden deteriorar con el paso del tiempo. Es por eso de que nuestro equipo de trabajo debe realizar periódicamente inspecciones de tal forma de que se identifiquen que están en adecuadas condiciones para su uso y que no se va a generar una afectación o un riesgo adicional en el momento en el que se materialice la emergencia. En el último paso vamos a entender algo, y es que nuestras organizaciones tienen recursos y capacidades limitadas, al igual que todas las que están en nuestro entorno. Es por eso que en muchos eventos vamos a encontrar que nuestra empresa es experta o es fuerte en algún elemento para la atención de emergencia, pero nuestro vecino puede ser fuerte en otro. Es ahí donde entran los comités de ayuda mutua, en el cual creamos alianzas para poder ampliar los recursos necesarios para atender esos escenarios negativos que se pueden presentar en mi organización o en la de mí o mis vecinos. Para ello, debemos hacer un grupo coordinado por los expertos de seguridad y salud en el trabajo de cada una de las empresas, de tal forma de que se puedan actuar de forma coordinada ante las situaciones presentadas. Se recomienda que se hagan reuniones periódicas en las cuales se evalúen esos aspectos y se definan cómo se van a coordinar en caso de que se presenten cada uno de estos escenarios. Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy. Aquí ya con todos estos insumos podemos construir verdaderamente planes de emergencia contundentes y que generen un valor agregado a nuestra organización. Espero que los pongan en prácticas en la estructuración de sus nuevos planes de emergencia o incluso les ayuden a contribuir a fortalecer los ya existentes. Recuerden que, como les había dicho, los planes de emergencia son elementos cambiantes de nuestra organización que pueden variar dependiendo de las nuevas amenazas de mi entorno o de los nuevos entornos a los cuales se trasladan o se abren nuevas sedes. Espero que este video haya sido de su agrado. Los invito a que le den me gusta en este video, pero que también se suscriban a mi canal y que activen la campana de notificaciones para que reciban información de nuestros nuevos materiales. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.